Hola, buenas tardes. Entonces, vamos a dar inicio a la mesa número 3 de estas novenas jornadas de apertura. Va a hablar a continuación Claudio Pascucci y Alejandro Ercoli. El trabajo se llama El concepto de cuerpo en Baruch Spinoza y el sujeto de Jacques Lacan, puntos de comparación. Buenas tardes. Les comentamos que se trata más que todo una presentación. Sí, ¿no? Muy bajito, sí. Claro, perfecto. Es una presentación de una línea de trabajo que comenzamos este año. O sea que es un punto intermedio de un proyecto que, bueno, en algún momento se va a terminar de investigar sobre los puntos de comparación de Spinoza en la obra de Jacques Lacan y los puntos sobre ciertos temas de Jacques Lacan. Bueno, paso a leer, después voy entre tanto cortando. Spinoza parte de su tesis fundamental, Dios o la naturaleza. En el sentido de ser una única sustancia formal que consta de una infinidad de atributos compuestos de partículas y vacío, sin esta conformidad, sin estar conformada por la ley moral que dirige un Dios. A partir de esta tesis, Dios o la naturaleza, intentaremos establecer puntos de comparación entre la concepción de sujeto como sustancia formal y ética, tal como es propuesto por Jacques Lacan, y la concepción específica de cuerpo ético de la obra de la ética de Baruch Spinoza. Nos apoyaremos, no solamente de la lectura de las 8 primeras proposiciones de la ética, nos apoyaremos de un autor, un filósofo, Gilles Deleuze, sobre un libro de Spinoza que se llama Filosofía Práctica, principalmente de un vocabulario que ha creado Gilles Deleuze sobre la lectura de Spinoza. Hay una fuerte influencia en la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan de la ética de Spinoza. En el presente trabajo proponemos localizar puntos de contacto entre la concepción ética del cuerpo para Spinoza y el sujeto para Jacques Lacan. Tal como aclarábamos en el resumen, la lectura de la ética está basada fundamentalmente en las 8 primeras proposiciones, que lo vamos a ir leyendo, y sus demostraciones, pero también del libro de Deleuze sobre Spinoza y filosofía práctica. Voy a partir directamente por una cuestión específica de Spinoza de los conceptos. Para Spinoza, el cuerpo es entendido como un modo en la existencia del atributo extensión de la sustancia anónima de Dios. En igual sentido, veremos que la idea es un modo en la existencia del atributo pensamiento. Según Deleuze, el cuerpo como modo existente es entendido como pliegue sobre sí de esta única sustancia, siendo esto comparable para nosotros un punto de conexión importante con el concepto de inmixción del sujeto de Jacques Lacan y el otro. En este orden de ideas consideramos que hay afinidad entre la concepción espinociana de Dios como sustancia anónima, con infinitos atributos, que ahora vamos a ver qué significa, cuya sustancia, estar en ser causa de sí, y la universalidad del significante aportada por Jacques Lacan. Como lo veremos en las siguientes 2 citas de Lacan, esta idea es equiparable a la idea que propone Lacan de universalidad significante, en la esencia misma de Dios-naturaleza, como de sus 2 modos de existencia, ya sea la idea y del cuerpo. En el seminario 11, en la clase 20 del 24 de junio de 64, tomo una cita de Lacan, les traigo. Dice así: equivocadamente se ha creído poder calificar de panteísmo algo que en Spinoza no es otra cosa más que la reducción del dominio de Dios a la universalidad del significante.
lo cual produce un deshacimiento sereno, excepcional en lo tocante al deseo humano. En la medida en que Spinoza dice el deseo es la esencia del hombre, esa es una de las tesis de Spinoza, y en la medida en que instituye ese deseo en la dependencia radical de la universalidad de los atributos divinos, sólo concebible mediante la función significante, Spinoza obtiene la posición única mediante la cual el filósofo puede llegar a confundirse con un amor trascendente. No deja de tener su importancia que sea un judío separado de su tradición quien la encarne. No deja de tener su importancia que sea un judío separado de su tradición quien la encarne. Esta es una cita del seminario 11, la clase 20, del 24 de junio del 64. Por otro lado, Lacan define el cuerpo como lugar del otro, en el seminario libro 14, Lógica del Fantasma, clase del 26 de abril del 67. Todo en efecto implica que el enigma sea zanjado, que un cierto saber sea esperado, que es intolerable a la verdad. Cuando Edipo zanja el enigma, la verdad se arroja en el abismo. Se puede decir, pues, que el goce es una cuestión planteada en nombre de la verdad, y planteada como toda cuestión desde el lugar del otro con mayúscula. Es decir, en absoluto de ese incorporal donde los estoicos creían se inscribía el discurso de la verdad, sino del cuerpo como verdadero lugar del otro. Tendré que volver sobre esto. Esto es una cita del seminario 14, Lógica del Fantasma, que en francés, esta parte que dice del cuerpo como verdadero lugar del otro, está traducido como lieu, lugar como lieu. Traducido como lieu, que hay que hacer una diferencia con la otra traducción de lugar, que es place. En el sentido que lieu está más relacionado al lugar formal o simbólico, cuya estructura es de significante, y el segundo ligado a un lugar imaginario o un lugar físico. Es decir, el cuerpo como lugar del significante, como lugar del otro, y no como una sustancia biológica. Bueno, dijimos que más allá de las 300 años de diferencia entre Spinoza de estos dos pensadores, dijimos que hay razones históricas y también teóricas, que quizás hagan punto de contacto entre estos dos pensadores. Por ejemplo, existen registros de un Lacan espinociano en su formación filosófica mucho antes de su recorrido por la psiquiatría y el psicoanálisis. También Lacan resultó ser afectado del mismo modo, tal como él inaugura el seminario 11, por la excomunión, en el marco inaugural de su seminario. Fue expulsado de la IPA tal como lo anunciaba en la clase inaugural, la clase primera. Entre comillas dice, mi enseñanza, designada como tal, ha sido sometida por un organismo que se llama el Comité Ejecutivo de una organización internacional llamada International Psychoanalytical Association, a una censura, puesto que se trata de proscribir esta enseñanza que ha de ser considerada como nula en todo lo tocante a la habilitación de un psicoanalista, y de convertir esta proscripción en condición para la afiliación internacional de la sociedad psicoanalítica a la cual pertenezco. Por el lado de Spinoza, en 1656, fue sometido por la sinagoga a la función del shofar, en la ceremonia de la excomunión. Quedó excluido de la comunidad hebraica siguiendo la forma más completa y que especialmente implicaba con la fórmula de la maldición pronunciada por el gran sacerdote de la resonancia del shofar, o sea, no podía volver a su tierra. Consideramos que había tres razones en vida de Spinoza por la cual se lo acusaba: de materialismo, inmoralismo y ateísmo. Razones que, como veremos, tienen cierta similitud con las que llevaron a la excomunión de Jean Lacan de la IPA. Del lado materialista, Spinoza propone sustituir la conciencia por un nuevo modelo, el cuerpo en la filosofía. Dice así, en la primera de las proposiciones de la ética:
no sabemos lo que puede el cuerpo. Se trata de mostrar que el cuerpo supera el conocimiento que de él se tiene y que el pensamiento supera de la misma medida la conciencia que se tiene de él. Ocurre que la conciencia es naturalmente el lugar de una ilusión. Su naturaleza es tal que recoge los efectos pero ignora las causas. El orden de las causas se define por lo siguiente. Cada cuerpo en su extensión, cada idea o cada espíritu en el pensamiento están constituidos por relaciones características que subsumen las partes de este cuerpo, las partes de esta idea. El orden de las causas es así un orden de composición y descomposición de relaciones que afectan sin límite a la naturaleza entera. Esa es la proposición número 1 de la ética de Spinoza. ¿Qué entendemos esto? Bueno, se trata pues del cuerpo definido simultáneamente de dos maneras. Un cuerpo constituido siempre de una infinidad de partículas y vacío en reposo y movimiento. Y por otro lado, un cuerpo que afecta y es afectado por otros cuerpos, en un movimiento de composición y descomposición permanente. Por el lado inmoral, Spinoza establece que no existe el mal, sino lo malo en relación a los efectos de descomposición de las relaciones con la imagen del objeto. Esta teoría de lo malo está definida por el efecto de envenenamiento y descomposición del estado en un estado distinto del que tenía antes. O sea, lo que plantea Spinoza que no existe la maldad, sino que lo que existe son cuestiones que hacen mal y cuestiones que hacen bien, de acuerdo a las relaciones que tienen las partículas y lo que afecta a otros cuerpos con otros cuerpos. Finalmente, una de las cosas que fue condenado por el ateísmo de Spinoza, ya que lo divino es concebido para él en términos de inmanencia e impersonalidad, en contraste con el Dios trascendente y personal del monoteísmo. De manera que en él se identifican ser, poder, querer, entender, y resulta así la plenitud inmutable de lo real. Como veremos más adelante, Spinoza asimila, que esto me parece importante, estos atributos de inmanencia e impersonalidad a su tesis sobre la sustancia anónima única en la proposición Dios o la naturaleza. Él dice que Dios y naturaleza es la misma cosa. Es importante tener en cuenta, a los fines de orientarnos en la terminología espinociana, que el cuerpo y las ideas son modos de existencia de estos atributos, de extensión y pensamiento de la sustancia única. Es decir, atributos absolutos e infinitos de Dios. Esto quiere decir que el pensamiento no debe ser entendido como una unidad encerrada en sí misma que detenta un contenido, sino una pura forma, un sistema formal de relaciones entre partícula y vacío. De igual modo, para el atributo extensión, cuya sustancia es formal y cuyo modo en la existencia a partir de cierta operatoria de plegado de esta sustancia anónima, constituye el cuerpo. En el caso de Lacan, más de 3 siglos después, la Asociación Psicoanalítica Internacional lo excomulga, tal como lo él dice, ¿no? Y su teoría solo será aceptada si se dan las garantías de que su enseñanza nunca podrá, por intermedio de esta sociedad, entrar de nuevo en actividad para la formación de los analistas. Consideramos que ambos tenían algo subversivo para decir, en el orden de las ideas. Del lado de Lacan, subvertir la ley del padre como autoridad que le hace la ley a la madre, a la fórmula los nombres del padre. Como así también las reformulaciones radicales en la formación de psicoanalistas y el llamado análisis didáctico. Y por el lado de Spinoza, y su cuestión subversiva, consistiría en reducir el orden de las causas a un sistema de relaciones de composición y descomposición de los cuerpos y de las ideas, entendidos esto como conjunto de partículas y vacío que afectan sin límite la naturaleza entera. Bueno, tal como lo hemos desarrollado, se trata pues de una concepción ética del sujeto por parte de Lacan y del cuerpo por parte de Spinoza. Esta tiene sus fundamentos en pliegues sobre sí mismo de una única sustancia formal y verdadera.
el Dios o la naturaleza espinociana, tal como lo lee ya Lacan a partir de la universalidad significante. En la ética, Spinoza parte de las siguientes proposiciones. Las voy a enumerar, ¿no? Porque en su lectura podemos llegar a ver cierta influencia en el concepto de sujeto de Lacan. ¿Qué entiende por Dios? Bueno, Spinoza dice en la primera proposición: por Dios entiendo el ente absolutamente infinito. Esto es una sustancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Una sustancia no puede ser producida por otra sustancia, es decir, es causa de sí misma. Es aquí donde existe para nosotros una equivalencia entre estos infinitos atributos de la sustancia con la universalidad significante, tal como lo plantea Jacques Lacan en el Seminario 11. La idea de Dios de la que siguen infinitas cosas en infinitos modos solo puede ser única. Su demostración es: el entendimiento infinito no comprende nada aparte de los atributos de Dios. La idea de Dios de la que siguen infinitas cosas en infinitos modos solo puede ser única. El pensamiento es un atributo de Dios, o sea, Dios es una cosa pensante. La extensión es un atributo de Dios, o sea que Dios también es una cosa extensa. Dios en efecto puede pensar infinitas cosas en infinitos modos o formar la idea de una esencia de todo lo que sigue necesariamente de ella. Bueno, de acá encontramos una cuestión que, bueno, me parece que vamos a pasar, porque el asunto es: el deseo es la esencia del hombre. Ya Lacan lo trabaja como el deseo es la esencia de la realidad. Y lo plantea a través de dos cosas, sobre conciencia y potencia. Y me parece importante que esta sustancia tiene una potencia que es absoluta y que Lacan lo asimila a la universalidad del significante. Les leo esta frase de la ética de Spinoza. Uno de los puntos fundamentales consiste en negar de Dios todo poder, análogo al de un tirano o incluso al de un príncipe ilustrado, pues Dios no es voluntad, por mucho que esta voluntad estuviera guiada por un entendimiento legislador. El entendimiento divino no es sino un modo mediante el cual Dios no comprende otra cosa que su propia esencia. Lo que de ella se desprende, su voluntad no es sino un modo conforme al cual todas las consecuencias derivan de su esencia. Para finalizar, pensamos que la influencia de Spinoza favorece la concepción de sujeto a través del modo de pensar el cuerpo como una superficie que se compone de partículas y vacío, ligado, pliegues o inmixción a una sustancia o Dios o naturaleza de la misma composición. Esta idea da lugar al universo significante como condición necesaria para la existencia del sujeto en relación con el otro, mayúscula, y el deseo como esencia de la realidad. Al decir de Deleuze, hay una sola sustancia para todos los atributos, una sola naturaleza para todos los cuerpos, una sola naturaleza para todas las ideas, es decir, se trata del despliegue de un plan común de inmanencia. Este plan de inmanencia no es un plan en el sentido de un designio en el espíritu, proyecto o programa, se trata de un plano en el sentido geométrico, una superficie. En este sentido, una de las ideas que nos deja este breve recorrido es la idea de una sustancia no tridimensional que habilita lecturas opuestas al individualismo, como lo que hemos recortado tanto en Lacan como en la lectura de Deleuze sobre Spinoza. Lo que me parece interesante subrayar es que equivale esta sustancia única a una infinidad de atributos y que el hombre puede llegar a conocer dos atributos, que es la extensión y el pensamiento. Pero son de la misma sustancia, que son atributos. Y Lacan hace una lectura que no se puede leer Spinoza, estos atributos, si no lo tomamos con la lectura de un significante, con la lectura del significante. Por lo tanto, esta sustancia única tendría que estar relacionada con la universalidad del significante. Y eso es un punto que nosotros notamos de conexión. Y por otro lado, el cuerpo como significante del otro, para Spinoza es un pliegue. Un pliegue sería así como una especie de una afección de estos atributos hacia la formación de un cuerpo.
son las afecciones que, según Spinoza, que Lacan toma más a partir del seminario 20, habla de los afectos, de las afecciones del cuerpo. Y también hay una lectura de un libro llamado de José Attal, La no excomunión de Lacan, pero encontramos que en Attal, José toma el pensamiento como si fueran pensamientos. Hay comunidad de pensamiento, como si fueran pensamientos inconscientes que se comunican. Y nosotros tenemos la idea de que se trata, como dice Lacan, en su momento, que no se puede pensar Spinoza si no se leen los atributos como significantes. Incluso en un seminario número 6 de la ética de deseo y su interpretación, Lacan define que no puede traducirse freudianamente para que en toda realidad humana se estructura a partir de los atributos, entendido esto como función significante. Esto un poco para separar, porque hay un libro de Attal que trabaja mucho a Spinoza, pero freudianamente, en el sentido de que estos atributos los toma como pensamientos. Y los pensamientos para Lacan son atributos, o sea, son de composición significante. Listo. Bueno. Vamos a escuchar ahora a Aide Montesano, análisis de la argumentación de Lacan sobre la realidad sexual del inconsciente. Hola. Podemos acordar que a pesar de lo que se tiende a sostener desde el sentido común de los psicoanalistas, la expresión enseñanza de Lacan puede constituirse en un sintagma que articula la posibilidad de subvertir la conceptualización del psicoanálisis. En este sentido, enseñanza de Lacan opera desprendida de las intenciones, vacilaciones y cálculos políticos de la persona del doctor Lacan respecto de la institución psicoanálisis. Amparado en ese criterio, se plantea este trabajo con el propósito de organizar desde la lectura de unos párrafos puntuales de la clase del 29 de abril de 1964 del Seminario 11 de Lacan, el establecimiento de la subversión antedicha, pero a partir de los desarrollos presentados por Alfredo Edelstein en el último encuentro de su seminario internacional dictado durante el año 2017. El punto específico a investigar es la construcción teórica respecto de la sexualidad que se sostiene desde la enseñanza de Lacan, en la necesidad de distinguirla de lo planteado por Freud, tomando entonces los argumentos presentados por Alfredo Edelstein. Si bien el tema en cuestión ha sido abordado y desarrollado en distintos momentos de la obra de Freud y Lacan, me refiero a la sexualidad, en esta ocasión nos remitimos puntualmente a los párrafos ya mencionados que permiten pensar el tema desde la complejidad de la existencia del inconsciente y de la noción de pulsión. Se deja aclarado que dada la extensión de este trabajo, aunque los desarrollos citados comprometen otros conceptos, tal el caso de transferencia o el valor que adquiere el término realidad en este contexto, estos no formarán parte del análisis en esta instancia. La realidad del inconsciente, sexual. En el marco del Seminario 11, a instancias del recorrido de lo que se establece como conceptos fundamentales y puntualmente como parte del proceso de deconstrucción del concepto de transferencia, surge una primera formulación por parte de Lacan. La transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente. Unos párrafos más adelante, esto es connotado, ubicando entonces a la realidad del inconsciente como realidad sexual, indicando que Freud ha subrayado como consustancial con la dimensión del inconsciente a la sexualidad. De la fórmula planteada
y siguiendo la lógica del texto, habrá que recuperar el establecimiento del inconsciente estructurado como un lenguaje. En tanto es la derivación de los efectos de la palabra en la determinación del sujeto, mencionado por Lacan como dimensión, donde el sujeto se determina. Entiendo que queda claro que inconsciente sería lo que aparece como dimensión. Priorizar este aspecto es organizar la fórmula en el eje de la aprehensión del inconsciente, tal como usó los términos que ubica Lacan, en tanto ligado a una realidad que es la de la constitución del sujeto. Si acentúa ese punto de partida, es porque ya se anticipa lo que luego en el desarrollo de la clase plantea explícitamente, el significante como condición lógica. Por lo tanto, entiendo que es aquello que no podemos perder de vista en todo el avance del desarrollo. Una vez establecido el criterio con el que se define al inconsciente, pasemos a situar bajo qué estatuto ingresa la sexualidad, en tanto se la plantea como la realidad del inconsciente, a lo que se agrega una afirmación de Lacan que dice sobre esta realidad del inconsciente como realidad sexual que es una verdad insostenible. No conforme con esta afirmación, luego de señalar que, cita, Freud lo recalca empecinadamente, fin de la cita, remata con la pregunta, ¿por qué es una realidad insostenible? Me interesa dejar planteada esta cuestión para retomarla al momento de las conclusiones, tanto en la vertiente de lo insostenible, como así también el pasaje de verdad a realidad, ¿no? Vieron que por un lado era una verdad insostenible y luego es una realidad insostenible. La vía por la que inicia Lacan su indagación sobre la relación inconsciente-sexualidad, articulada en el término realidad, es la de plantear el alcance del conocimiento sobre el sexo en los tiempos en los que Freud formula la noción de inconsciente, señalando el progreso sobre esta materia generados en años posteriores, o sea, no cuando Freud propone inconsciente. Al respecto, comenta que toda esa información justamente no ha estado presente desde siempre y, a la hora de indicar el lugar que este conocimiento podría tener en nosotros, la sitúa en el campo de nuestra imaginería textual. Por otra parte, el dato rescatado es aquel que refiere a la división sexual, predominante en los seres vivos, que se constituye en la condición de continuidad del ser de cada especie. En este sentido, la subsistencia del ser de la especie se sostiene en cada individuo. Esta perpetuación implica que cada individuo está destinado a morir en el pasaje sucesorio. Por lo tanto, se plantea un lazo inevitable entre el sexo y la muerte. A su vez, la división sexual, para garantizar la continuidad de la especie, implica la copulación entre los dos polos formulados en la división que, tal como lo dice Lacan, la tradición secular se empeña en caracterizar como polo macho y polo hembra, soporte de la reproducción. En torno a esto, que Lacan designa como esta realidad fundamental, se ordenan características secundarias que tienden a quedar agrupadas para acompañar la finalidad reproductiva. Y en este punto, luego de la presentación de estos argumentos, Lacan dice como al pasar que en el registro biológico la diferenciación sexual se asocia a las características y funciones sexuales secundarias. Esta indicación, dicha así como de paso, presenta un interés fundamental, dado que despeja cualquier vacilación que podría plantearse en lo que venía afirmándose en el texto previamente.
Introducir la vertiente del registro biológico en el tema de la diferenciación sexual permite establecer con claridad que hasta ese punto del desarrollo la biología no operaba como campo de referencia. Por lo tanto, el conjunto de lo dicho queda más articulado a otros discursos, por ejemplo, la cuestión ontológica y la cuestión de la tradición secular. Esta interpretación del texto se avala en lo que Lacan plantea a continuación, en la vía de introducir desde la figura del estructuralismo moderno, claramente aludiendo a las estructuras elementales del parentesco de Claude Lévi-Strauss, el juego de alianzas e intercambios ligados a la diferenciación sexual. Este planteo es presentado en oposición a la idea de la generación natural o del linaje biológico, siendo el término diferencial el régimen del significante. Digo, lo diferencial en lo que sería el linaje biológico y ley de alianzas. Esta formulación permite situar algunas derivaciones. Por ejemplo, si el linaje no es biológico, implica que la sucesión no se apoya en la naturaleza que ordena la genealogía desde una primera camada de individuos que sostienen en la continuidad biológica la aparición de la segunda camada de individuos y así sucesivamente. Todo indica que se trata de la combinatoria específica de la noción de estructura, propiciando una legalidad que inscribe los modos genealógicos de una descendencia. A su vez, otra consecuencia es que si aceptamos que la estructura es el lenguaje y que de esta concepción se deriva la noción de inconsciente, estamos considerando el inconsciente vaciado de contenidos, ya que se trata de una combinatoria significante en la cual cada significante vale por oposición a los otros significantes. Esto plantea una contradicción con la idea del inconsciente freudiano, que incluiría como elemento al falo y su contrapunto castración. Dicho esto, es momento de retomar el otro asunto en cuestión, la idea del ser de una especie que se garantiza y expresa desde el individuo. Podríamos suponer que ya con lo precedente, respecto de la estructura elemental del parentesco, la cuestión queda saldada, en la medida de no equiparar al estructuralismo con una ontología, equívoco en el que se sumió Umberto Eco en su libro La estructura ausente. Sin embargo, importa explicitar que desde el discurso del psicoanálisis y la concepción de estructura que sostenemos, no habría en juego ninguna transmisión del ser de una especie. Es más, pondremos en cuestión la posibilidad siquiera de suponer que el psicoanálisis maneje como categoría teórica la idea de especie y por lo tanto de individuo. Para despejar esto último, nos vamos a remitir a lo ya anticipado al inicio de este trabajo, algunas consideraciones tomadas de la última clase del Seminario Internacional que dictó Alfredo en el año 2017. Pérdida de la vida y pérdida del ser. El recorte que tomaremos de la clase de referencia es el que aborda la condición que introduce pensar la pulsión de muerte en términos de rectificación del planteo freudiano sobre la pulsión en general y fundamentalmente como pulsión de vida. La vía que propone Alfredo es la de retomar el mito de la laminilla en tanto crítica y rectificación del escrito de Freud, Pulsiones y Destino de pulsión, que a su vez permite pensar la relación entre la búsqueda en el ser viviente y la pulsión en relación al sujeto del significante. Tal como lo propone Alfredo, el mito de la laminilla es la maniobra de Lacan para responder a la concepción freudiana de la libido en términos energéticos, como Freud la propone claramente, proponiendo en su lugar a la libido como un órgano, tanto en el sentido del órgano como instrumento, como un órgano parte de un organismo. Sin embargo, veremos que se trata de un órgano imposible.
dado que por su condición de superficie bidimensional no podría ser establecida como parte de un organismo tridimensional. Tomo una cita de la clase de Alfredo que nos ofrece una síntesis de suma claridad. En los seres de reproducción sexuada, que es nuestro caso, el puro instinto de vida es aquello que como tal se pierde por nuestra condición sexuada. La libido es la laminilla, que es el puro instinto de vida, o sea, la vida que no está en ningún órgano, que se pierde por nuestra condición biológica. Fin de la cita. A partir de esta cita vemos cómo se puede retomar parte del planteo de la primer punto de este trabajo, en el que quedó planteada la cuestión de la división sexual y el lazo sexualidad-muerte. Pero ahora incluimos la condición que esto imprime, la pérdida de la vida. En el recorrido que realiza Alfredo para sostener estos argumentos pasa necesariamente por la noción de pulsión de vida tal como se sigue concibiendo en el psicoanálisis. La primera afirmación es justamente que en Freud la pulsión tiene soporte en la biología. Es una fisiología y no un instinto. La manera de justificar esta afirmación está presente en la propia definición freudiana, un concepto fronterizo que sitúa la pulsión como la exigencia de trabajo de lo somático sobre lo psíquico. En este punto está destinada a carecer de inscripción psíquica. La manera de resolver esta forma de concebir la pulsión pasa por lo que Alfredo sitúa en la articulación del ser viviente, que tal como él lo señala equivale a la noción de individuo, y el sujeto efecto del significante. O sea, se plantea entonces una articulación, y la articulación es en tanto aquello que de ser viviente tenemos es la condición paradojal de haber perdido la vida, y en tanto el sujeto en el individuo pierde la vida, se inscribe con una connotación negativa. A su vez, esto se articula con la condición de advenimiento del sujeto en el campo del otro por vía del significante, lo que implica la pérdida del ser de sujeto. De allí su escritura como sujeto barrado. Es en ese sentido que se articula el sujeto dividido al ser viviente en tanto y justamente en su condición mortal. De esta configuración se instituye un producto, ya que en la medida que del lado del ser viviente o individuo se ha perdido la vida, surgen los objetos A, que representan esa pérdida de vida, pero siempre articulada a la condición de sujeto en tanto se ha perdido el ser. Por otra parte, no se puede dejar de agregar que la idea de pérdida en juego podría hacernos suponer que se trata de una existencia fehaciente que se perdió en el origen, como algo que estuvo y se pierde. En verdad, lo que está en juego aquí es que lo perdido es el origen mismo. Por eso la condición de mito para la laminilla por parte de Lacan y el desarrollo de Alfredo sobre el Big Bang del lenguaje y el otro en un sentido más allá, digo, de la pulsión. Conclusiones. Hemos intentado organizar una secuencia en la cual, partiendo de la expresión que puso en relación al inconsciente con la sexualidad en la mediación del término realidad, en tanto connota la realidad del inconsciente como sexual, nuestro punto de arribo vuelve a encontrarnos con preguntas, tal vez un poco más específicas, o al menos que direccionan una continuidad de esta investigación. Tal es el caso de la necesidad de seguir avanzando sobre el estatuto o valor del término realidad que opera en esta fórmula. Fundamentalmente, porque si en la primera parte de este trabajo llegamos a la conclusión que cierto aparecer de la sexualidad en el formato de una división macho-hembra responde más a un efecto de la combinatoria estructural que a un inconsciente que cuente con contenidos,
por ejemplo falo castrado, pienso que se adeuda aún despejar ese asunto. Por otra parte, se había dejado pendiente la cuestión de lo insostenible de la verdad de la realidad sexual del inconsciente y de por qué esa realidad es insostenible. Se había señalado el pasaje de verdad a realidad en términos de insostenible. Al respecto, y sin que esta primera aproximación clausure, retomarlo a partir de lo señalado en el párrafo precedente, o sea, una vez que se puede investigar un poco más realidad, se podría plantear que dicha verdad no se sostiene en algún saber sobre el sexo, y a su vez esa realidad no se sostiene como real. Los desarrollos hasta aquí presentados y fundamentalmente en la segunda parte bien pueden ser una respuesta a lo aceptado en el sentido común de los psicoanalistas. Con esto me refiero a seguir sosteniendo los argumentos de Freud sobre el concepto de pulsión, que marca como orientación que se parte de lo biológico y luego, desde allí, se determina lo social, lo subjetivo. Tal es el diagnóstico que propone Alfredo en la clase que tome de referencia. Será entonces nuestro desafío lograr invertir esa lógica, tanto en los efectos de sostener una clínica que se orienta en ese sentido, como así también en el lugar en el que proponemos al discurso del psicoanálisis respecto de los temas que hoy exigen un posicionamiento, entendiendo que no lo haríamos como sociólogos o como antropólogos. Sean los discursos de género, las nuevas parentalidades o los desafíos que plantea el avance de la tecnología, el aporte del psicoanálisis no podría pasar por seguir pensando desde categorías teóricas que nos posicionan como relatores de una subjetividad en términos de epifenómeno de un determinismo biológico. Tal vez debamos comprometer la posición ética respecto de asumir una epistemología que dé cuenta de la noción de sujeto que subvierte la concepción del individuo. Ni medio minuto. Bueno, vamos a dar lugar a la apertura de las preguntas. Preguntas, comentarios. Hola. Sí, dos cuestiones, en realidad, quizás está presentes en el texto, pero nomás para ver si entendí bien. A mí me parece que quería preguntarles a Pascucci y a Colli si en definitiva la apelación a Spinoza, a ese Dios naturaleza, no está hablando del lenguaje significante, digamos, ¿no? Si no es esa la gran referencia de Lacan, ¿no? Sí, claro, Martín, listo, y justo en el meollo del tema. Sí, se trata, Lacan ya en el seminario 11 lo plantea que esta sustancia no se puede entender si no es sobre la universalidad del significante, o sea, sobre la estructura del lenguaje. Y es algo interesante porque es una sustancia que tiene una forma de superficie. Es una lectura que hace Deleuze, y muy particular, que es una superficie que se pliega sobre sí mismo para constituir un cuerpo. O sea, que es una especie de un interior, un adentro sin afuera, pero que está abierto al exterior. Es una superficie. Pero sí, no sé, por eso decía que justamente estamos leyendo al mismo tiempo un libro de José Attal sobre Spinoza, en los primeros capítulos, y él toma los atributos como pensamientos, como si fueran ideas encerradas sobre sí mismo con contenido. Y no, se trata los atributos, incluso después Lacan lo dice, no se puede leer freudianamente Spinoza porque justamente se trata de significantes, de la estructura de la superficie. Y en relación... Claro, una superficie constituida por partículas y vacíos, se trata. Así Bien. está en las proposiciones Spinoza, Dios, naturaleza. Y algo que quizás conecta las dos presentaciones, ¿no? Porque para Spinoza ese Dios es naturaleza. Me preguntaba respecto a lo que presenta Montesano,
No, hablas de la tradición secular, pues de ese pasaje de una sexualidad, o sea, fíjate qué interesante, porque me parece que se pasa de una concepción, si querés, religiosa de la sexualidad, cuando Lacan está diciendo tradición secular, a una concepción naturalista de la sexualidad, que sería macho-hembra, y que la teoría del significante de Lacan viene a subvertir, ¿sí? Cuando en tal caso plantea una sexualidad, habría que decirlo así, como antes hablamos de una realidad significante, de una sexualidad significante. Quiero decir, respecto al término secular, que usaste 2 veces, Sí. esa es mi pregunta. Sí, el término tradición secular lo cité textual, lo corroboré también en Staferla, y en realidad, por el contexto, pareciera que Lacan lo está utilizando más que nada con la acepción que tiene tradición o secular en términos de lo que persevera y persiste en el tiempo, justamente lo que podríamos decir una tradición que viene desde muy atrás. Otra acepción de secular sí tiene que ver con la figura de algún clérigo, pero como aquel que trabaja por fuera de su orden, o sea, no es el que sería parte de la orden religiosa a la que pertenece. Me parecía que en ese punto Lacan justamente estaba insistiendo con ese modo donde tal vez perdés el momento en que empezó a ser designado así, pero que lo que me interesaba plantear es que no lo está asimilando Lacan justamente a ninguna naturalidad o naturaleza, sino una tradición. Claro, lo que se me ocurría es que se está ubicando un pasaje de una especie de metafísica religiosa de la sexualidad, que podría estar dada por el mito de Adán y Eva, a una metafísica naturalista, que sería dado por la concepción biológica de la sexualidad, de la cual claramente soy subsidiario, a un movimiento, que no va en contra de la secularización naturalista, como en contra de la religiosidad de la sexualidad, que sería el paso significante, que sería esta sexualidad, justamente yo creo que es clave la perspectiva donde se desprende de cualquier metafísica, en el sentido de algo más allá que dé cuenta de la sexualidad, que no sea el puro lenguaje. ¿Alguna otra pregunta, comentario? En función de lo que abriste como tema y que lo planteaste, me parece pertinentemente como atraso que tenemos en torno a la reflexión de los problemas del sexo y la sexualidad entre nosotros. Quería proponerte una reflexión, porque me parece que caíste en una frase, la que usamos todo el tiempo todos, que es desafíos del avance de la tecnología, desafíos de los avances de la tecnología, que me da la impresión que es una idea que sostiene que la tecnología en su avance está planteando para el sexo X, Y y Z. Y mi impresión es que se podría, y esto quería saber qué opinabas, que se podría plantear al revés, que si el sexo y la sexualidad son significantes, y siempre lo fueron, entonces, desde que siempre lo fueron, admiten todas las permutaciones que la estructura de una época, cultura y lenguaje admiten. Así planteado, en realidad las tecnologías ahora están sirviendo a las permutaciones que ya desde antes estaban, pero que no sé si entendés la idea. Por ejemplo, no es que ahora hay transexualismo debido a que la cirugía ha avanzado tanto de que ya se puede transformar y las hormonas, como se llama la endocrinología, ha avanzado tanto que se puede cambiar en gran medida el cuerpo de un hombre por de una mujer y viceversa. Mi impresión es que el transexualismo siempre estuvo como posibilidad de la combinatoria. Ahora la tecnología brinda la posibilidad a muchos sujetos de realizarlo.
Pero no es que ahora se realiza porque la tecnología introdujo la diferencia. Lo que yo propongo es que la diferencia ya estaba como si fuese un mazo de cartas, que siempre se podía poner 4 de copa, 3 de espadas y 5 de oro. Lo que pasa es que no había ninguna máquina que te proveyese de la realización, con lo cual no es entonces los desafíos del avance de la tecnología, es al revés, es la amigabilidad de los avances de la tecnología para las... En realidad, sí, aclaro algo. Yo lo que había hecho, muchas veces el sentido irónico se pierde en algo tan rápido, era copiar lo que suelen ser los debates, los nombres, con los nombres textuales. Por eso, nuevas parentalidades, los desafíos, sí. En general no suelen ser títulos que... Claro, nuevas parentalidades, Claro. emitidas por el código. Exacto. Por Porque eso sí, tomé... 2 padres, 2 madres, 2 nada, 3, 4, 5 con un niño. No, justamente era como eran como la enumeración de los títulos típicos, ¿no? Porque en psicoanálisis, como el psicoanálisis es ultraconservador, chapado a la antigua, lo que hace falta es más nombre del padre, acá si no hay tantos putos y drogadictos. Se cree que la tecnología es aquello de lo cual debemos desconfiar, entre paréntesis los psicoanalistas cuando cambian de celular se complican porque le dicen al hijo que no me lo podés configurar. O sea, como si el problema viniese la tecnología nueva, que viene a ser un disruptivo del orden de las cosas, cosa que justifica la enemistad del psicoanálisis con la ciencia. Absolutamente. Es más, unos aspectos que claramente no incluí por un tema de extensión, era ubicar cómo con ese breve desarrollo de esos párrafos de Lacan uno podría responder a esta cosa tan prejuiciosa. Creo yo a esta altura es un prejuicio en el mundo psicoanalítico lacaniano respecto al discurso de la ciencia. Justamente una de las cuestiones que me parece que Lacan no estaría suponiendo, o no lo podríamos suponer, francamente, que la ciencia sea este modo de ir a dar respuesta, como si en algún momento la ciencia pudiera decir y saber sobre el sexo, ¿no? Digo, me parece que muchas veces es de lo que se acusa a la ciencia, ¿no? Con el tema de las nuevas tecnologías se está eliminando la pregunta por el origen, ¿no? Hay un conjunto de que por ahí ameritan otros desarrollos, pero sí, entiendo que es un problema. Además, no se está distinguiendo en muchos casos ciencia, tecnología y demás cuestiones. Claro. La caja negra es nueva tecnología. Solamente que como existía en la vida de los abuelos de los psicoanalistas, no despierta ninguna pregunta, pues la caja negra. Pero es nueva tecnología, como la locomotora en la época de Freud generó el modelo de todo el aparato psíquico. Heidegger con el molino de agua, etc. Yo quería hacer un comentario al comentario de Alfredo y aprovechar para tirar más agua a mi molino, porque es justamente lo que estaba proponiendo, ¿no? La traducción en lo imaginario de lo simbólico, como él decía, y no en vano se llama cirugía plástica a ese trabajo sobre la corporalidad para que se amolde cada vez más a lo que estuvo desde siempre, como dice Alfredo. Eso. Bueno, es más, les comento algo que viene a cuento de esto. Corrigiendo una tesis de grado, me encontré, de muy buen grado, con un buen trabajo, tal vez porque justamente el alumno no trabajaba cuestiones de psicoanálisis, creo que me la pasaron a mí porque era sobre el campo de la bioética, y él lo que traía era el cuestionamiento, o al menos el interrogante ético de los médicos que a la hora de encontrarse con un niño recién nacido que no presenta claramente lo que llamaríamos identidad sexual, tienen que tomar por protocolo una decisión inmediata, o será un niño o será una niña, ¿no? Más allá de estas cuestiones. Bueno, y me sorprendió porque uno de los argumentos
termina ubicando, aunque pareciera que el planteo es sustentar la cuestión de la subjetividad, como si dijéramos, pero es que la biología misma no lo está definiendo, ¿no? O sea, el problema era que la biología jugaba esta especie de chiste y da todo un listado de diferentes formas de lo que por ahí en su momento se llamó hermafroditismo, y que bueno, él aclaró que ahora estos casos son de intersexualidad, pero que pareciera que tiene que haber un establecimiento, y el cuestionamiento es que quedaba del lado de la decisión médica, del discurso médico, ¿no? Me parecía interesante, y justamente alguien que pudo desarrollar algo porque no se sostuvo, al menos en los argumentos psicoanalíticos que más pesan en nuestra facultad, ¿no? Me parece que ese mismo argumento es el problema del vitalismo en biología que se plantea. Lacan lo critica como metafísico, ¿no? Y cuando la biología aborda qué es la vida, no puede terminar de definir. O sea, no hay un concepto que defina lo que es lo vivo, ¿no? Y digo, hay un pasaje que va, me parece, hablamos en la primera mesa, se hablaba sobre una dimensión del lenguaje como trascendente, como trascendencia, en el sentido de una referencia trascendente que podría estar en Dios. Podría haber un pasaje a la naturaleza, ¿sí?, como trascendencia, y podría ser que lo que Lacan esté proponiendo sea algo así como que no hay nada trascendente al lenguaje mismo, en el sentido de biológico, en el sentido natural, ¿sí? Y lo que se trata de una reconceptualización tanto de la realidad como de la sexualidad en términos de una inmanencia, digamos, del lenguaje, no una trascendencia de la naturaleza ni de Dios previamente, ¿no? Bueno, estamos en horario. Muchas gracias a los expositores